Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto que me da compartir nuevamente con ustedes en un programa más de Compartiendo con. Y bueno, les mando saludos hasta su casa, donde nos estén escuchando. De verdad que bueno, para mí es un honor que me dejen entrar hasta allá, hasta su casa, como les decía. O bueno, pues a lo mejor van en su auto manejando, no lo sé, pero es un gusto para mí. Hoy tengo un invitado que él es de origen venezolano y es estratega en consultoría de comunicación social. La verdad es que vamos a estar conversando con él, vamos a platicar un poco de su historia personal, pero también de su trayectoria profesional. Y le voy a dar la bienvenida a Raniero Casoni. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, de verdad, y agradecido por esta invitación acá y además en tu programa, ¿no? Ah, bueno, pues yo quise aprovechar que estabas acá en México y yo dije, pues me lo rapto un ratito y vamos a hacer este pequeño conversatorio, como dicen mis amigos venezolanos y dominicanos, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, sí. Además, en medio de tantas elecciones, de tanto trabajo, porque cuando tenemos campañas electorales, nosotros nos abocamos a eso, pues. Entonces, digamos, Y entonces estuve con mucha suerte porque tú el día de hoy puedes estar aquí con nosotros haciendo una pausa en tu trabajo, ¿no? En estas campañas electorales que tenemos actualmente en nuestro país. sí, y campañas que son espectaculares porque, digamos, yo creo que, a ver, hay algún punto importante, que es que la democracia es un punto focal que hay que defender a como dé lugar. Y la expresión genuina de la democracia es cuando la gente se manifiesta. Ese sentimiento es el que tenemos que preservar y justamente lo hemos conversado en diferentes ámbitos en que la democracia está en riesgo por la falta de credibilidad. Entonces, cada momento electoral es una oportunidad de ganar confianza para gestionar realmente después como gobernante lo que se promete y no caer en la falsa premisa de prometer lo que no puedes cumplir. Y bueno, pues ya nos estamos adelantando un poquito aquí con Raniero. Empezamos como de atrás para adelante. Lo vamos a retomar. Yo quiero que me platiques. ¿Quién es Raniero Casone? ¿De dónde viene? Ya dije que eres venezolano de nacimiento, pero a mí me gustaría mucho que compartiéramos esa parte con las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Quién es Raniero Casoni? ¿De dónde viene? ¿Qué lo conforma? Bueno, soy un muchacho de Caracas, digamos, de Venezuela, nieto de mis cuatro abuelos, 75%, o sea, tres de ellos son exiliados de dictaduras. En el caso de mis abuelos paternos, salieron de Mussolini en plena Segunda Guerra Mundial. Y por parte de madre, mi abuela es dominicana. Entonces, digamos, tengo una alta sensibilidad por entender la importancia de la democracia. Desde niño siempre me gustó la política. Tenía yo 8 o 9 años y le decía a mi mamá por quién votar, según mi parecer. Yo Tu no sé si, feeling, esto me late, esto no me late. sí, digamos, yo no sé si ella votaba o no por lo que yo le decía, pero sí estaba pendiente de las elecciones. Y de hecho me gustaba acompañarla a votar. Luego ocurrió todo lo que ocurre en Venezuela, digamos, me formé como politólogo Ujú. en la Universidad Central de Venezuela y siempre tuve esa vena en que me debatía entre ser actor político, pero más que todo siempre me gustaba ser el consultor de Siempre estrategia. estar como en la parte de atrás, ¿no? Apoyando, impulsando, hacer estas estrategias. Pero, Raniero, antes de llegar a esta parte de tu vida profesional, ¿qué historias oías de tus abuelitos? ¿Qué te contaban, por ejemplo, tus abuelitos italianos de esta dictadura de Mussolini, el por qué salen huyendo? De tu abuelita dominicana, por ejemplo, con Trujillo, ¿no? Bueno, pues también es sabido de Leonidas Trujillo allá en República Dominicana, pues que tuvo un periodo muy largo. De los tres, digamos, con quien más pude compartir fue con mi abuela materna,
Y ella fue una rebelde realmente. En la normal, que era el colegio en aquel momento, ella agarró con su labial y escribió fuera Trujillo o muerte a Trujillo, y a ella la penalizaron. Ujú. Ella conoció a las hermanas Mirabal, siempre me contó de las hermanas Mirabal y del dolor que ella sintió cuando ocurrió esa situación. Tuvimos un tío de ella que era más o menos contemporáneo en edad, estuvo preso político en el Fuerte San Carlos. Y ahí hay una anécdota donde él se rasca la cabeza porque mi bisabuelo, Ujú. desde el puerto, por fin lo lograron ver porque no sabían de él. Lograron a ver desde abajo hacia la azotea del castillo, perdón, a la parte alta del castillo. Ujú. Él lo logra ver y él empieza como a gritar. Y él, para no llamar la atención de los guardias, lo que hizo fue hacer esto, ¿no? Como para ver. Entonces al Ujú. día siguiente se apareció mi bisabuelo con la que era la novia de él para que lo viera. Entonces esas son anécdotas de cómo la dictadura también de una u otra manera te va afectando el tema de libertad y de cómo Ujú. expresar, cómo no puedes expresar tus emociones en ese momento. Y entonces, ¿tú crees que a ti, Raniero Casoni, estas historias que tu abuela materna, me dices, que es la dominicana, de origen dominicano, te hayan influenciado? ¿Ya traes en la sangre esa parte rebelde en ti? Yo creo que más que rebelde es la vena de la conciencia ciudadana y de entender la libertad como un factor fundamental de vida. Y sobre todo también desde el punto de vista filosófico, comprender la historia como se hizo, como lo hizo Hannah Arendt. Ujú. Tratar de no justificar quién era quién, sino entender por qué lo hacía. Hay una anécdota de una abuela, de una prima, Ujú. que es alemana, de origen alemán, Uy. y ella fue orgullosa miembro de la juventud nazis. Ujú. Y ella decía, claro, yo me siento mal hoy, pero para aquel momento era normal que tú hicieras esas cosas. Claro, nunca estuve vinculado al tema del genocidio de los Ujú. judíos o de los gitanos o de la masiva. Pero ella compraba, ¿no? O bueno, o era, eh, ahorita se me fue la palabra, se identificaba con la filosofía de aquella época en su país, ¿no? Claro, o sea, me decía, en aquel momento Alemania estaba en el piso y Hitler de una u otra manera La levantó a levantó. Alemania. Ujú. Mi hermano fue parte, de hecho el hermano creo que, bueno, lo asesinan incluso, bueno, en la guerra, murió en la guerra. Ujú. Pero ella no estuvo en la guerra, ella simplemente veía lo deslumbrante de toda la propaganda que había de una otra manera, Ujú. de la juventud, de las tropas, cómo se veía. Ella me decía, eso era demasiado bonito, ¿no? Pero hoy comprende que eso fue malo. Ujú. Pero en el momento no lo vi. Y así pasa muchas veces. Entonces, el no estar consciente, el no lograr reflexionar, y además uno dice, bueno, pero Alemania, ¿por qué Alemania cayó en eso con una sociedad culta? Ujú. Bueno, pero resulta que no es un tema de intelectualidad, es un tema de De emoción emoción. y de cómo el entorno te va llevando a pensar de Y, cierta y- manera. y te vas sumando, ¿no? O sea, tú es como, entonces me estás concluyendo, es como la tristeza. La tristeza, las lágrimas son contagiosas. Si tú Sí, ves a alguien llorar, obviamente, pues de repente te gana la emoción y lloras. O como la risa, ¿no? Si tú ves que son emociones. Si tú ves a una persona que se está riendo, pues también te ríes. Y entonces lo que ella te estaba compartiendo en ese momento, que era una emoción generalizada, y pues vamos todos apoyar esto, y ella se sumaba y no veía más allá que la emoción generalizada. y eso es en términos politológicos o de las ciencias sociales, eso es el tema de los movimientos sociales o el incentivo de la acción colectiva. El Ujú. incentivo selectivo era que si me gustaba, era un incentivo selectivo positivo. Si a ti te gustaba, a mí me gustaba, y a él le gustaba, y a usted le gustaba, pues ¿por qué no me puede gustar? Claro. Entonces había como un incentivo que no necesariamente es un incentivo que te impulsa, pero no te permite razonar. Ujú. Al no razonarlo, porque las decisiones normalmente son
emocionales que involucra algo de Ujú. razón, pero Sí. normalmente son más emocionales. Emocionales. Entonces, Ujú. en esa emoción es donde uno ve justamente las transformaciones que hemos tenido como sociedad. Por Ujú. eso mi abuela siempre fue, digamos, defensora de la democracia, porque padeció una persecución de forma directa. No así mi abuela paterna, porque la verdad es que ella cuenta, los cuentos de la guerra eran, un día mis hermanos salieron a cazar, Y estamos hablando que son italianos. son italianos, Ujú. salieron a cazar y nos trajeron algo, nosotros pensamos que eran conejos y al final cuando terminamos de comer eran gatos. Esa fue la anécdota más cruenta que me pudo contar. Pero porque había, o sea, tenían hambre y tenían Porque que había hambre, comer. sí, porque había hambre. Entonces, de Ujú. una u otra manera, entregaron eso para eso. Ujú. Pero su compromiso con la democracia no estaba, porque no lo padeció de forma directa. Distinto a mi abuela, que mi abuela sufrió un poco la persecución, tuvo un preso político, tuvo sanción, vio a sus tíos salir y a su papá salir de Dominicana con rumbo a Venezuela, Ujú. y que de una u otra manera ella sale por esos mismos mecanismos, ¿no? Por la misma situación que podía producirse. Al final de todo esto, la reflexión es cómo la historia es cíclica y a veces no nos damos cuenta. Ujú. Y no es porque es un círculo repetido, No. no, es porque hay cosas que van ocurriendo y por no reflexionarlo, y más en esta sociedad hoy, en la que todo el mundo tiene acceso a la información y que a través del acceso de la información cree que tiene información y no necesariamente es así. Porque de cada 3 noticias que tú lees hoy a través de las redes sociales, 2 son falsas. Ujú. Entonces, ¿cómo hoy, que eso no existía hace 40 50 años, Exactamente. Ujú. hoy eso está afectando aún más la democracia? Porque el poder que era hace 40 30 20 años no es el mismo poder que hay hoy. Oye, Para los ¿tú, gobiernos, ojo. tú cómo crees, ya al paso de todos estos años, ¿no? Raniero Casoni, que sale, bueno, nace en Caracas, vive en Caracas, supongo que te toca la llegada del chavismo, de Chávez, ¿no? Como presidente de Venezuela y posteriormente, pues ya Maduro. A la distancia, ¿cómo crees que sentiría tu abuela que sale de un país huyendo de donde no había democracia y llega pues a Venezuela? Obviamente ya no lo vivió estos cambios que se han vivido en Venezuela en los últimos años. ¿Qué crees que pensaría ella? ¿Se lo hubiera imaginado siquiera? Bueno, mi abuela está viva. Ah, está viva. Oh, fíjate, perdóname. No, no, no. Pero está viva, pero con un trastorno de la memoria cognitiva, o sea, tiene una demencia senil. Ujú. Y sí, el tema Venezuela fue un tema recurrente cuando, digamos, cuando Hugo Chávez empieza a manejar más el autoritarismo competitivo, cuando Ujú. empieza a generar cosas que fueron de una u otra manera contraproducentes. Por ejemplo, recuerdo el cierre de Radio Caracas Televisión, mi abuela llorar Ujú. porque lo cerraron. Ujú. Sea, viendo cómo eso fue sucediendo, yo hasta 2008 siempre estuve detrás Ujú. de la política, primero porque era estudiante, segundo porque tenía familiares. Mi mamá, por ejemplo, trabajaba en el canal del Estado y Ujú. siempre por cuidarla nunca me involucré. Al final eso no valió de nada porque hubo un cambio de autoridades y la Ujú. sacaron. Con 25 años de trabajo mi mamá, con, con un compromiso inmenso, porque además el Chávez tenía la ocurrencia, digamos, fue un gran líder en el sentido de que siempre dijo lo que iba a pasar. O sea, él Siempre no nos dijo, mentía. Él no, decía, esto va a pasar y pasaba. pero te lo decía de una forma que tú decías, ah, eso no va a pasar. Ocurría. Ajá. Pero él tenía todos los domingos un programa, un Aló Presidente, y recuerdo una anécdota que mi mamá sale con nosotros porque le tocaba salir, digamos, estaba de guardia, pero no había nada importante, ya todo Ujú. estaba cubierto. Y habíamos salido, estábamos como a 30 minutos. Y de repente en el Aló Presidente a él se le ocurre pedir un video que no estaba en la planificación. Y no había nadie que les resolviera eso. Mi mamá recogió todas sus cosas y devolvió para poder ayudar. Ujú.
no era mi mamá comprometida con Chávez, no, era No, comprometida con su con trabajo su trabajo. y con un canal que, digamos, significaba, una institución que significaba mucho para nosotros. Ujú, Igual la sacaron. Entonces, digamos, ese cambio, esa transformación, sí lo vio mi abuela, sí lo hemos vivido nosotros, digamos, me formé como politólogo, digamos, empecé a dar clases, me involucré en la política de una otra manera, fui uno de los directores más jóvenes de la Alcaldía Metropolitana de Caracas con Antonio ujú, Ledesma. Eh, con Antonio Ledesma también me dieron la oportunidad de participar en un consejo de asesores que él tenía, ujú, justamente porque estadísticamente empezamos a demostrar cosas que están ocurriendo a nivel electoral. Y ujú. ahí empiezo a participar más de la consultoría política, porque era una parte técnica. Y ahí logramos ir escalando. Llego a ser concejal, me invitan, incluso tuve una invitación de ir a un programa de formación internacional en el año 2014, en pleno proceso de un movimiento social Ujú. que se le llamó La Salida, en la que yo dije, si no hay salida, aquí no va a haber salida tan fácil. Y creo que es momento de empezar a ver hacia otros países. Hacia otros lados. Y Ujú, más allá de la persecución que ya uno había vivido, compañeros que habían apresado, porque además mi esposa también trabajó en la política, o sea, estaba involucrada en la política y conocíamos el monstruo por dentro, sabíamos lo que estaba ocurriendo y que de una u otra manera Venezuela no iba por buen rumbo, viendo países progresar. México estaba progresando, nosotros veníamos consecutivamente acá, aquí fue que le pedí matrimonio, aquí en Ciudad de ujú, México, en Xochimilco. ujú. Mira Eh, nada más, uno de los sí, lugares no, turísticos y más bonitos de la Ciudad de México, ¿no? sí, no, ahí fue muy Emblemático mágico. Y después fuimos a la Basílica de Nuestra Señora de la de Virgen de Guadalupe. Guadalupe Ujú. y de verdad nosotros somos muy devotos de la Virgen. Y Sí, hay muchos venezolanos, ¿verdad? Que son muy devotos de la Virgen. Conozco varios y vienen a México, bueno, cuando podían, ¿verdad? Venir a México a visitar la basílica. sí, y yo creo que, bueno, a ver, yo creo que hay una conexión entre México y Venezuela, digamos, son países que de una u otra manera se han apoyado. El PRI, que gobernó muchos años acá, era muy aliado de un partido gobernante en Venezuela, que era Acción Democrática, pero el PAN también salió con el Partido Social Cristiano Copé, o sea, Ujú. habían relaciones de intercambio. Y siguen siendo de alguna forma, ¿no? Como, Sí, de bueno, hecho, creo yo, o tú cómo lo ves. Ya me salió un poquito del tema, pero vamos a hablar de esta hermandad. sí, bueno, de hecho lo vemos hoy. Morena tiene una muy buena relación con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Nicolás Maduro y de Jorge Rodríguez en especial. Ujú, Jorge Rodríguez en particular siempre viene a México. Sus hijos están acá. De hecho, hay episodios donde los venezolanos, digamos, molestos por esta libertad que él tiene de caminar por las calles de Ciudad de México, pues hubo una persecución a él, regañándolo, como reclamándole. Y bueno, cosas que la verdad no son el origen de lo que debe ser la política, pero que las emociones te llevan a hacer cosas que no son. Y, y aquí sí nos estamos saliendo un poco, porque la verdad es que lo que se está viviendo hoy en Venezuela, un país que era rico, un país que tenía todo, un país en el que mi generación jamás pensó en migrar. eso es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Cómo vives tú? ¿En qué etapa de tu vida estabas cuando se viene este cambio de gobierno en tu país? ¿Dio al traste, como decimos aquí en México, con tus sueños de joven, de progresar, de ser algo diferente? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vive Raniero Casón? Bueno, cuando Chávez llegó al poder yo tenía 13 años. De hecho, hay una anécdota muy buena. Estábamos pintando mi mamá y yo en la casa, apartamento, y mi mamá me dice, provoca una cerveza. Dicen que viene el comunismo, pero ¿tú qué crees? Y yo, no sé, mamá, yo no creo. En aquel momento yo no le creía. Tenía 13 años. Y, bueno, acompáñame a tomarme una cerveza en un restaurante.
Y fui con mi mamá a tomarme, yo me tomé un jugo de fresa, no me gustaba en aquel momento nada de alcohol, Y no tenías edad para tomar cerveza. no me gustaba, pero no, y además yo no tomé como por hasta los 18 años, 19 años. Y al día siguiente ganó Chávez. Llega Chávez, pero ya desde el 99, desde el año 2000, que hay otra elección, ya nosotros en la casa ya no nos veíamos con Chávez. Y así fue consecutivamente. Recuerdo el 11 de abril, una marcha en el 2002 que desencadenó en una renuncia de Chávez, anunciada por su jefe máximo militar, un golpe de Estado, porque al final no se cumplió lo que estaba en la Constitución y se nombra a un presidente de empresarios como presidente, pero después ocurrió un autogolpe porque se había juramentado ya por falta absoluta al presidente, al vicepresidente. Por tanto, el presidente realmente era Diosdado Cabello, no era Chávez. Y luego cuando aparece Chávez lo juramentan de nuevo. Entonces por eso, O sea, como todo un rollo ahí, todo técnicamente enredado. eso fue lo que ocurrió. Yo recuerdo haber celebrado el 11 de abril de que iba a haber una libertad. Luego sí me llamó la atención todo ese desastre porque no era hacia donde íbamos. Y uno de los problemas de la posición venezolana siempre ha sido pensar en el corto plazo de cómo salir de esto, cuando el problema es mucho más profundo y mucho más estructural. Y esto es un ejemplo de por qué hay que pensar que las salidas no son inmediatas. Aquí hay que hacer un trabajo profundo de rescatar la confianza de gente que perdió la confianza. Y desde el 2002 hasta el 2007 es que se obtiene la primera victoria en la oposición. En el 2007, con la reforma constitucional. Todavía había esperanza, ya estaba graduado, estaba graduándome de politólogo, estaba dando clases en la universidad. Y tenías todavía mucha esperanza de hacer algo en tu propio país. Claro, porque en el 2008, que me comprometo en México, ya en diciembre estaba trabajando, adquiero mi apartamento y empiezo como a crecer, como a ver oportunidades. Pero era un país ficticio de una otra manera porque había demasiados subsidios que no nos decían la realidad. Luego, en el 2014... Pero la gasolina era muy barata. Era más barato que el agua. Era más barato que el agua. Por eso te decía, el subsidio era hacernos vivir en un país ficticio. Ya en el 2014, ya muerto Chávez, ya en el 2013, Maduro gana unas elecciones de una forma muy extraña, por una cantidad irrisoria, con un abuso de poder impresionante, donde te tocaban los militares para que salieras y fueras a votar. En el 2014 ocurre algo que para mí fue determinante para decidir si me quedaba o no. Fui invitada por un organismo internacional y estando afuera recordé cómo, por ejemplo, en México, Ciudad de México, la primera vez que vine en el 2008, las plantas estaban como jean, estaban negras, no se veían. Hoy usted camina por Ciudad de México y ve las plantas. Es decir, hubo un cambio. Hubo una política pública de cambio, de transformación de los vehículos, de los autobuses, y eso se nota. Parece mentira porque estás acá y no te das cuenta. No te das cuenta, pero yo sí. vine en 2 años y vi la diferencia. La primera vez que vine no vi el cielo azul. Hoy, cada cierto tiempo, tú ves el cielo azul. Entonces, son cosas, digamos, la contaminación ha disminuido. Sí, así es. Pero, por ejemplo, recuerdo haber ido a Cancún y quedarme siempre en la Riviera Maya, y antes era una carretera continua con muchos semáforos. Hoy, después de 2 años, 3 años, empecé a ver elevados Sí, para poder elevados. ir más rápido. Entonces, esa transformación, yo no la veía en mi país. Yo más bien veía en mi país cómo las obras importantes se estaban deteriorando. Por ejemplo, el metro de Caracas, la autopista. Y lo más importante que ocurrió en ese tiempo fue la ampliación de un canal de la autopista principal de Caracas. Yo decía, esto no es normal. Pero además, estando en esos otros países, yo decía, no, esto es un pueblo. Y yo empezaba a ver la modernidad. Y empezaba a ver los vehículos, los coches. Cómo los coches eran modernos. Y yo me estaba dando cuenta que ya en Venezuela no eran los últimos. Ya había diferencias, ya empezabas a notar diferencias.
Antes, en Venezuela, cuando el venezolano salía, veía un supermercado y lo veía dotado y decía, wow, empezaba a ver cosas que ya tú dejaste de ver. De ver. Y ya te sorprendías. Ya te sorprendía. Entonces, esos cambios me hicieron ver que yo necesitaba salir. Y sobre todo porque pensaba en un futuro. Y caminando un museo me di cuenta por primera vez que ya yo no quería, digamos, salir con sobrinos, sino que ya quería mi propia familia. Y si quería mi propia familia, tenía que salir. Bueno, pasaron situaciones de persecución de una u otra manera y eso nos obligó a salir y escogimos como sede República Dominicana, que nos abre las puertas. Y casi que Y bueno, son tus raíces de alguna forma, ¿no? de ahí hicimos raíces y a los 3 meses nos enteramos que estamos embarazados y ahora tengo una niña que es dominicana, venezolana y italiana. Oye, pues esto de la internacionalización, ¿no? O la globalización, ¿no? Entonces, una niña dominicana, bueno, con raíces dominicanas, porque pues obviamente tú eres dominicano también, ¿no? Por tus raíces. Y entonces, ¿tú consideras que esta Benita por ahí rebelde que te heredaste, porque definitivamente la heredaste de tu abuela, Sí. materna, ¿no? Está vigente en ti. ¿Has considerado o has pensado alguna vez que tú eres como la continuidad de algo que ya empezó y que de alguna forma lo traigas en el inconsciente de decir, pues voy a terminar como esto que mi abuela empezó, pero a partir de otra, de otro punto? No, no con el lápiz labial fuera Trujillo, no, sino a partir de estas estrategias que hoy haces. Sí, y hay 3 vertientes, porque yo tuve mi fuera Trujillo de una u otra manera, porque en algún momento no estaba detrás, yo estuve frente en las marchas, estuve dándole, digamos, la cara a gente, estuvimos rompiendo cadenas, rompiendo cercos para poder llegar a los puntos en que queríamos manifestar. Fuimos concejal de Caracas en el Atillo y de eso de una u otra manera participé a nivel electoral. El segundo sí está ese consultor político que quiere construir estrategias para que se genere y se mantenga la democracia en los países. Y esa misma vena me ha llevado a construir un podcast que se llama Democracia Infectada, que justamente decimos en medio de la pandemia que estamos infectados de coronavirus y ya hay una vacuna por lo menos, pero realmente la democracia está infectada y no hay vacuna. Entonces, de forma muy jocosa, nosotros te invitamos a que nos vean, a ver democracia infectada, pero con alcohol, que es lo único que nos permite vacunarnos en ese momento. Claro, Con un claro. poquito de mezcal, Con un tequila, poquito, ron, un cualquier cosa ron. para relajar. Ujú. Y está un tercer elemento que es una vena que la tengo ahí guardada, no ha terminado de explotar, pero sí empecé a construir una historia de que de hecho se llama, es una novela que estamos construyendo, que en medio de mi nostalgia, de mi tristeza de salir de Venezuela, porque durante 7 años mi mamá estuvo constantemente repitiéndome, hijo, vete, hijo, vete, hijo, vete. Pero mi mamá así como me decía vete, cuando yo la necesitaba en una marcha o había una cosa que ella sabía que yo iba, ella estaba. Ella nunca me dejó solo. Ujú. Cuando por fin Tu salimos, mamá su mamá es tu abuelita dominicana. es la hija de la Ah, abuelita bueno, es dominicana. que lo trae en la sangre Sí. también, de veras, qué barbaridad. Y allí empecé a escribir una historia porque hay una anécdota que para mí marca mi definitiva salida de Venezuela, Ujú, que es que justamente este tío que fue preso político en algún momento dijo que la gente, la patria es ingrata. Y que la patria no solo es ingrata, sino que no es el territorio donde estés, sino en el lugar donde tú vivas. Y que siempre en donde tú tengas algo de tu país, eso va a ser tu patria. ujú, Y ahí fue donde yo dije, sí, decido, entre otras cosas, pero empecé a escribir algo que se llama la novela Historia de Exilio, ujú. que es su vivencia de una u otra manera
la vivencia de mi abuela, la vivencia de mis abuelos, pero mezclado con el día de hoy. Que Ujú, cómo se puede ser, a pesar de de la diferencia tecnológica, se vive lo mismo. ujú, Entonces, eso es historia de exilio, es justamente contar cómo las distintas dictaduras han marcado nuestra historia. No solo contar cómo fue la dictadura del satrapa, como le dicen, de Trujillo, sino de contar la historia, por ejemplo, de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, e incluso de hablar de las desapariciones en México durante los gobiernos del PRI, cómo marcó de una otra manera un antes y un después el asesinato de Colosio a la ujú, democracia mexicana, cómo Cuba se convirtió en una referencia donde definitivamente la democracia no hubiese existido si Cuba no hubiese llegado, porque a los Estados Unidos le convenía gobiernos autoritarios que hicieran caso y punto. ujú, En cambio, cuando llega a Cuba se dan cuenta que era necesario abrir el compás de la libertad y empezar a ujú. tener democracia. Hablar de los judíos, de la persecución que existió en la Segunda Guerra Mundial, contar esta anécdota de la Oma, que es Ajá, abuela en alemán, sí. de cómo ella, por qué apoyó a los judíos, Claro, digo, porque ella apoyó a los nazis, a los nazis. y cómo incluso en Colombia, que digamos estaban en democracia, también tenían un proceso de violencia constante, que eran el estallido incluso contra el Palacio de Justicia de un carro, de un coche bomba. Ujú, Son esas historias traídas a a la actualidad, ujú. a lo que se vive hoy con Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, y fíjate que mencionaste algo importante, ¿no? Bueno, que yo considero importante. ¿Cómo en tu familia, de alguna forma, se han vivido personas exiliadas? Tus abuelos paternos, tu abuela materna, pero también tus bisabuelos maternos, ¿no? ¿Sabes de alguien más en tu familia, los abuelos de tus abuelos que hayan vivido algo así? Porque ahora nuevamente, pues la historia contigo de alguna forma se repite, ¿no? A ver, O te quedaste ahí hasta tus abuelos. no, es que a ver, dentro de mi familia no hubo más de este tipo de persecución, pero sí hay historias que a mí me han marcado. Recuerdo estudiando italiano, una cubana, contándome cómo llegó a este país en balsa, digamos, en una situación crítica, sin maletas, en pobreza total, y por qué salió de Cuba y cómo su papá, por ser masón, alguien lo reconoció o alguien con el saludo lo reconoció y lo ayudaron. Y ella pudo ir a Venezuela y terminó siendo una psicóloga. Y cómo en el 2002 ella me contaba que Chávez podía hacer lo mismo que Fidel. Ujú, Esas cosas a mí me marcaban. También me marcaban cómo los narcos en Colombia han hecho tantas cosas, no solo los narcos, más que los narcos, la guerrilla. la guerrilla. Ujú, La guerrilla hizo tanto daño. También me he marcado la historia digamos, de las plazas de Madre de Mayo, sí, las Madres de Mayo, perdón, las Madres de la Plaza de Mayo, que ujú, siempre iban a buscar a sus hijos, cómo escribían los nombres de sus hijos en pañoletas y se las colocaban. ujú, Me sorprendía cómo Uruguay, que también fue la tacita de plata en su momento, de los años 1920, 1940, 1950, terminó después con una dictadura, siendo un país que había sido tan desarrollado y donde la mujer votó primero en Uruguay que en muchos países, ujú, incluso por encima de Estados Unidos, por delante de Estados Unidos, por ujú, delante de ujú, Europa. Eh, pero perdió la democracia en su momento por dictadores también. Y cómo Chile también en su momento pasa por lo mismo, ujú, como incluso una anécdota que es parte de lo que hemos venido revisando, como el Chavo del Ocho y todo el elenco mm, del Chapulín del Colorado sí, fueron a ajá, Chile en medio de la crisis que existía, y cómo a veces el silencio hace daño, ujú, cómo ese silencio en aquel momento de artistas como Roberto Gómez Bolaño, que admiro y que no pierdo, uno no puede perder la admiración por eso, pero ese silencio tuvo una herida para una sociedad. Cómo incluso se celebró el Mundial de la Argentina 78
en medio de la dictadura Ujú. y cómo ese silencio, a pesar de que Argentina gana el mundial, marca la sociedad. No es criticar a Kempes, que estaba ahí, o criticar a la selección argentina, ni a la FIFA, era a ellos, ¿no? O sea, Ujú. cómo sociedad te marca eso. Son cosas que son importantes analizar y ver, porque si hay algo que ocurre en nuestra vida, Ujú. es que los malos triunfan porque los buenos callan. Y eso es algo que no hemos terminado de entender. Y eso es lo que tú hoy en día, a través de estas pues estrategias de comunicación social, es lo que haces. Sí, justamente, de hecho, cada vez que me preguntan si soy consultor de comunicación política o soy consultor de campaña, yo siempre digo, no, consultor de estrategias de vínculos sociales, porque los vínculos sociales son elementales en cualquier faceta. Un empresario necesita de una comunidad en torno de forma amigable, que entienda Definitivamente. que tu negocio es próspero, ellos son prósperos. Pero si tu negocio es próspero y lo que está al lado se está cayendo, no dudes que cualquier líder político, cualquier líder social se va a involucrar y te va a involucrar en tu empresa y te va a hacer daño. Exacto. No dudes, y además San Agustín tenía una frase que decía que es darle a la sociedad lo que la sociedad te ha dado a ti como Ujú. empresario. Entonces, de una u otra manera, los empresarios necesitan. Además, he comprendido algo que en este mundo de hoy es elemental. Toda comunicación, toda comunicación es política, Ujú. porque es la expresión genuina de nuestro lenguaje que busca crear el espacio común. Por tanto, la publicidad es política. Un Todo es programa de política. televisión es política, todo es política. Ahora, la política no todo es comunicación. Ujú. Fíjense que hay cosas. Sí, sí, es que es muy diferente. Es muy diferente porque la política quiere hablar de operación, habla de articulación, habla de estrategia, pero la comunicación, lo que se comunica es política. Ujú. Veamos, Nike. Nike hizo una publicidad con este jugador Ah, de fútbol, ¿no? de fútbol Soccer. americano. Ah, Sí, americano. que Ujú. fue suspendido, está Kaepernick, Colin Ajá. Kaepernick. ¿Y qué, qué publicidad tan buena que generó que muchos, digamos, apoyando a Trump, quemaron camisas de Nike porque estaban apoyando a un jugador afrodescendiente Ujú. que se arrodilló porque en protesta por el maltrato a los, A digamos, los, así, a a los los afrodescendientes. afroamericanos. Ujú. Y Trump, por supuesto, lo criticó, digamos, pero Nike subió sus acciones. Ujú. Nike en México hizo el empoderamiento en México, digamos, el empoderamiento de la Ujú. mujer y también funcionó. Pero hablemos de un ejemplo reciente, de Ralph, el conejito que anda por allí diciendo cómo los experimentos están afectando su vida y cómo todas las pruebas de los cosméticos en él le están haciendo daño. Y además ponen en las empresas El nombre y apellido, como nombres y decimos. apellidos de todas las empresas que están Ajá. haciendo pruebas. ¿Qué afectación están teniendo esas empresas a través de esa publicidad? Pues mucha, muy, muy afectada porque tienen un portavoz, ¿no? En contra, o hay un portavoz en contra de ellos que dices, me lastimas y todo lo que me has estado afectando y entonces, pues económicamente es malísimo para estas empresas. Entonces, fíjate cómo la comunicación, todo termina siendo política y cómo las empresas, con la ausencia de esa estrategia de vínculos Ujú. sociales, esa estrategia de planificación que te permita analizar cuáles son los escenarios que se te puedan presentar, se hacen cada vez más necesarios para planear el éxito de tu empresa. Estoy hablando, Ujú. fíjate, de empresa, De de la parte empresas, privada. sí, 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 estamos hablando de la parte privada. Y eso también incluso lo podemos llevar hasta la parte personal, ¿no? En tu relación de pareja también todo es una negociación, todo es política, como tú dices, ¿no? Todo se basa en la comunicación. Sí, a ver, todos nacemos bajo un gobierno. Y no me estoy refiriendo al gobierno nacional ni municipal, no, no. Cuando tú naces y tú te empiezas a ser consciente, te das cuenta que en tu casa hay un gobierno, manda mamá o manda papá.
O manda la mandan abuela, los dos, o mandan los dos. alguien manda. Eso es Alguien definitivo. manda. Hay reglas, hay Hay un sistema de reglas. cultura, Sí, hay un sistema de identidad que te así es. identifica. Porque tú no solo eres Y de pertenencia. el sentido de pertenencia. A ver, eso está. Ya te naces siendo gobierno. Ujú. Naces en un gobierno. Es más, y tú empiezas a usar las herramientas que nos da el lenguaje, que es hacer uso de la política, para empezar a pedir permiso para poder obtener lo que quieres. Pero todos los adolescentes. Mamá, ¿me dejas salir? Pregúntale a tu papá. Papá, eso le pasaba mucho a mi esposa. Papá, ¿me dejas salir? Pregúntale a tu mamá. Mamá, mi papá me dijo que te preguntara a ti. Pregúntale a tu papá. Entonces, ahí había un peloteo donde no había una Ajá, toma de decisión. Ahí exacto. ocurría tres escenarios. O se frustra la población, que pasa en los gobiernos Sí. nacionales, cuando no quieren tomar En decisiones, este caso, el hijo. el hijo de este caso, o empiezas a manipular la situación y tratas de salirte con la tuya ante un Ujú. vacío legal, donde le Legal. dijiste, mamá, mi papá me dijo que sí, papá, mi mamá me dijo que sí, y saliste, pero después te viene una sanción. Ajá. Porque ninguno de los dos dijo que sí, pero ninguno de los dos quiso asumir la responsabilidad Pero la autoridad, o la autoridad pero es en la este autoridad, no, momento, pero es la ¿no? autoridad. Ujú. Y te vacilaste, relajaste, te burlaste de la autoridad para poder salir. Y el último elemento es, Es que la autoridad no es clara. no, claro, pero no importa, si la autoridad no es clara, pero es autoridad. Entonces no hiciste uso de la política, manipulaste la situación, pero tienes que puedes traer con consecuencias. Ajá. Pero el último elemento, que es el que al final te invita, Sí. era frustrarte, irte al cuarto y no negociar. Y decir, no juego. Eso está ocurriendo con la ciudadanía. Ujú. No jugar la política, no estar presente, es dejarle el camino a los que los malos lleguen y los buenos se queden en el silencio viendo cómo se pierde todo. Es que, fíjate que en esta parte de la comunicación y el lenguaje, y como dices tú, de las herramientas del reino, bueno, en el mundo, más bien, los que menos dotados venimos con herramientas al mundo somos los seres humanos. Todo lo tenemos que ir aprendiendo desde que nacemos, ¿no? Entonces, en este aprendizaje vamos aprendiendo, pues obviamente la comunicación, vamos aprendiendo también conductas, vamos aprendiendo incluso y heredando, ¿no? De las familias y muchas veces hasta vamos repitiendo las conductas porque dices, bueno, hablando de las votaciones, por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿y por qué vas a votar? Ah, pues voy a votar por tal partido. ¿Y por qué? Ah, pues no sé, pero pues porque mi papá vota por ese y siempre ha votado por ese, entonces vamos a votar por ese, ¿no? ¿Por qué? Porque son las herramientas con las que vienes creciendo desde tu seno familiar y muchas veces no te interesa o no te involucras un poco más allá eh, de, de poder tomar o decidir por ti mismo hacia dónde te vas a dirigir, ¿no? Y poniéndolo en el caso, por ejemplo, de la autoridad entre el papá y la mamá, y dile a tu papá y dile a tu mamá, y quien no lo haya hecho, por favor, levante la mano o tire la primera piedra, porque la verdad es que todos los papás lo hemos hecho, ¿no? Yo también, me confieso, digo, ve y dile a tu papá, pero al final de cuentas yo ya tengo la decisión tomada de si vas o no vas, ¿no? Entonces, o sea, cómo hacerle, ¿no? En el seno familiar para poder educar a los hijos mayormente en esta libertad, de que ellos puedan, pues, elegir libremente. Lo primero es que Y cualquier cosa en su vida, vamos a olvidarnos si sea votar por un partido o elegir salir o quedarse, o sea, cómo poderlos educar en esa libertad de poder tomar las mejores decisiones. lo primero es entender que la política es parte de nosotros. Y cuando digo esto, parte de un principio en que nuestra formación tiene que hacer saber que la política está en todo. Entender que estamos en un gobierno familiar te hace entender que la política es necesaria. Lo segundo, ese fenómeno donde mamá o papá decían que tú votaras por esto, se ha roto mucho. Porque justamente hoy el exceso de información en este cambio de era que estamos
ha hecho que tengamos afinidades. Y alguien me habla de a través de las redes sociales y se parece a lo que yo siento, cuando mi papá me diga hay que votar por este, papá, ya yo estoy comprometido con este. Eso está pasando mucho. Y quizás la institución más obsoleta de la democracia que no ha entendido toda esta transformación son los partidos políticos. Porque antes eran la voz de quienes no la tenían. Eran el articulador de demandas de quienes no podían hacerla. Pero hoy todos tienen un teléfono y hoy pueden escribir y pueden hacer una manifestación. El ejemplo de cómo vivir libre es enseñarle la importancia de la negociación en la vida, la importancia de la conversación en la vida, la importancia de tolerar, la importancia de no perder tu identidad en esa negociación, en esa tolerancia y en esa conversación. No ceder más de lo que debas de, hasta donde es tú no perder creas, la identidad. Exactamente. Es no confundir dignidad con orgullo. Que esa es otra cosa, ¿no? Otro Entonces, tema. la libertad se da en el momento en que uno empieza a valorar y ver cómo en libertad tú puedes expresarte. Y también, ¿sabes qué, Raniero? Identificar qué es dignidad y qué es orgullo. Sí. Porque el orgullo es tan grande que tapa todo lo demás. Entonces dices, en aras de mi libertad, que es confundida con el orgullo, yo voy a hacer esto. Y entonces vienen muchos problemas en las personas, ¿no? No hay nada más dañino que el orgullo. Porque el orgullo no te lleva a nada. El orgullo solo te hace mantener una posición. La dignidad es cuando ya está involucrado tu ser, tu forma de pensar, tu forma de vivir, cuando te lesionan directamente. El orgullo está más bien asociado a no querer expresar mis sentimientos, por ejemplo. En mi equipo, por ejemplo, siempre hay alguien que de una otra manera me dice, no, es que yo soy muy orgulloso, muy orgullosa. Ajá, ¿y? No, es que yo no quiero decirle. Te has servido de algo, has construido algo, hasta dónde llegaste con eso. ¿No? ¿Y qué diferencia? No, dice no. ¿Y qué diferencia sientes cuando logras expresarte? Y en la expresión terminas resolviendo mucho más. Así bueno, de hecho, en el equipo está César Boyer, es mi socio, mi hermano, sí. y que trabaja precisamente eso y hace esa conexión desde el coaching, desde el mentoring, ayuda al equipo a entenderlo. Y definitivamente eso es lo que no podemos perder. Entonces, dentro de nuestra formación, ¿qué debe existir? Vuelvo y repito, entender que la política no es la política electoral, es la política de la vida en la que todos necesitamos involucrarnos, interactuar para lograr nuestros objetivos y si son comunes, serán mejores. La verdad es que yo estoy encantada conversando con Raniero y ya casi se nos acaba el tiempo y de verdad que yo me quedo con esa parte, ¿no, Raniero, que nos compartes, que la política está en todos lados y la base es la comunicación y que muchas veces nos confundimos con que la política está en los partidos políticos y que los políticos son quienes la hacen, sin darnos cuenta que nosotros la llevamos en nuestro día a día y en nuestra vida diaria y es la comunicación y hacer estrategias para mayormente tener un beneficio, ¿no?, personal, pero también beneficiar a las otras personas, ¿no? Porque estamos en un mundo en el que necesitamos siempre del otro. Definitivamente. Un último mensaje que nos quieras compartir, Raniero. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. De verdad, ha sido una conversación muy amena. Decirte que agradezco este espacio para poder conversar de temas tan personales, pero que nos permite reflexionar hacia dónde vamos, qué queremos y qué queremos lograr. Y sobre todo para defender algo que, por eso es el propósito de este podcast, que es el de Democracia Infectada, es entender por qué la democracia es importante. Y la verdad, valoren siempre la libertad.
de elegir, de decidir. Otros lo harán por ti. No dejes que otros tomen espacio, sino tú también participas. Sí, y bueno, Democracia Infectada, así se llama el programa que Raniero tiene a través de YouTube, Del canal de YouTube. de su canal de YouTube. Ya tienen aquí el nombre de él. No se la pierdan, de verdad es un muy buen programa. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo. Y bueno, yo me quiero despedir primero de Raniero. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este conversatorio. La verdad es que siempre les digo que me sobra tema, me falta tiempo, pero me la pasé pues muy bien. Raniero, muchísimas gracias, Gracias a ¿no? ti. por tu tiempo. Y de verdad, no dejen de lado que lo más importante dentro de una sociedad, y llámese familia o con su entorno con el que estén viviendo, es la comunicación, y a través de la comunicación se hace política, y la política está en todos lados. Ya nos lo dijo Raniero, y entonces vamos a hacer uso de esto, y les voy a compartir las redes sociales de Raniero, y ustedes, por favor, no dejen de ver su programa de Democracia Democracia Infectada. Infectada. Y lo pueden tomar además con un mezcalito, Con un con una mezcalito, tequilita. sí, un mezcalito, un tequilita, un roncito, donde quiera que estén. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberme dejado entrar una vez más a su casa, a su coche, donde nos escuchen y nos vean. Muchísimas gracias, y nos vemos la próxima semana en otro programa y en otra conversación con otro invitado.